El estruendo de la sirena de la ambulancia rompió el silencio de la noche húmeda de Sydney mientras me apresuraba hacia la entrada de urgencias. Otro día, otro trauma, o eso creía. No imaginaba que aquella noche de verano, aparentemente normal, sería el comienzo de algo extraordinario. Mujer, 25 años. Lesión deportiva, posible luxación de hombro y conmoción cerebral, recitó el paramédico mientras traían la camilla. Asentí, concentrada en mi trabajo, hasta que mis ojos se posaron en la paciente. El tiempo pareció detenerse al contemplar sus rizos rojos intensos, su piel pecosa y sus penetrantes ojos verdes nublados por el dolor. Sentí un pequeño vuelco en el corazón que nada tenía que ver con la adrenalina del trauma inminente. Soy la doctora Chen, logré decir, con la voz más firme de lo que me sentía. Puede decirme su nombre, Zoe, gimió, con un marcado acento australiano que denotaba incomodidad. Zoe Thompson. Maldita sea, esto duele, no pude evitar sonreír ante su lenguaje tan pintoresco. Nos encargaremos de eso, Zoe. ¿Puedes contarme qué pasó? Al comenzar la exploración, Zoe me explicó que se había caído aparatosamente durante un entrenamiento de rugby. Sus compañeras insistieron en llamar a una ambulancia, para su disgusto. Les dije que estaba bien, pero no me hicieron caso, refunfuñó, haciendo una mueca de dolor mientras le palpaba suavemente el hombro. Bueno, me alegro de que lo hayan hecho, respondí, intentando mantener un tono profesional a pesar del nerviosismo que sentía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Ese hombro está definitivamente dislocado. Tendremos que hacerte radiografías para comprobar si hay fracturas. Y me preocupa ese chichón en tu cabeza. Mientras trabajaba, no pude evitar fijarme en los músculos definidos de los brazos de Zoe, la curva de su cuello, como su sujetador deportivo se ajustaba a ella, no. Sacudí la cabeza, obligándome a concentrarme. Era una paciente, por Dios. ¿Qué me pasaba? ¿Sucede algo, doctor? Preguntó Zoe, con los ojos brillantes a pesar del dolor. Sentí que el calor me subía por el cuello. No, no. Solo estaba pensando en tu plan de tratamiento, mentí con naturalidad. Vamos a radiología, un pop satisfactorio mientras esperábamos los resultados de la radiografía. Me quedé en el cubículo de Zoe más tiempo del necesario. Charlamos sobre su equipo de rugby, su trabajo como diseñadora gráfica y su afición por los clubes de jazz secretos de Sydney. Cada risa, cada sonrisa y cada roce accidental de piel con piel me provocaban una oleada de sensaciones. Muy bien, es hora de recolocar ese hombro, anuncié cuando las radiografías confirmaron que no había fracturas. Esto va a doler, pero seré lo más cuidadoso posible, Zoe asintió, con la mandíbula apretada. Haz lo que quieras, doctor. Puedo soportarlo. Me coloqué en posición, con una mano sobre su hombro y la otra agarrando su brazo. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, y pude percibir el tenue aroma de su champú, algo tropical y embriagador. ¿Listos? Pregunté, con la voz apenas audible. Lista, susurró, con un movimiento rápido y preciso, le manipulé el brazo, sintiendo el satisfactorio chasquido cuando la articulación volvió a su sitio. Zoe dejó escapar un suspiro, mitad dolor, mitad alivio, y su mano libre se aferró instintivamente a mi uniforme. Por un instante, nos quedamos inmóviles así, su puño apretado en mi camisa, nuestros rostros tan cerca que pude sentir su temblorosa exhalación en mi mejilla. El aire entre nosotros parecía vibrar de electricidad. Entonces, como si nos hubiéramos quemado, nos apartamos. Me aclaré la garganta, de repente muy interesada en actualizar la historia clínica de Zoe. Tendrás que usar un cabestrillo durante unas semanas, y te recomiendo que consultes con un ortopedista, dije, recuperando mi tono profesional, pero cuando Zoe me dio las gracias, rozando mis dedos al entregarle los papeles del alta, supe que algo había cambiado. No se trataba de una paciente más, de un caso más. Era el comienzo de algo que me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Y mientras veía a Zoe salir de urgencias,
con sus rizos rojos ondeando a cada paso, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi vida estaba a punto de complicarse mucho más. La revelación de la cafetería 2 semanas después de aquella fatídica noche en urgencias, me encontraba en mi cafetería favorita, intentando superar los efectos persistentes de un agotador turno de 36 horas. El aroma del café recién molido y el murmullo de las conversaciones tranquilas solían ser suficientes para calmar mis nervios, pero hoy, mi mente no dejaba de divagar sobre cierta pelirroja de cautivadores ojos verdes. ¡Qué sorpresa verte aquí, doctor! Casi me atraganto con mi café con leche. Esa voz la reconocería en cualquier parte. Al girarme lentamente, me encontré cara a cara con Zoe Thompson, que lucía increíblemente guapa con unos vaqueros rotos y una camiseta sin mangas holgada que dejaba ver sus brazos tonificados. Zoe. Hola, balbuceé, dolorosamente consciente de las ojeras y de mi uniforme arrugado. ¿Cómo está el hombro? Ella sonrió, moviendo el hombro con exagerado cuidado. Como nuevo, gracias a ti. ¿Te importa si me uno? Antes de que pudiera articular palabra, ya se estaba sentando frente a mí, con su café en la mano. De cerca, pude ver unas pecas en su nariz que, por alguna razón, no había notado con la luz tan intensa del hospital. Eran adorables. Entonces, Dr. Chen, comenzó Zoe, inclinándose hacia adelante con aire de complicidad, ¿tiene un nombre de pila? ¿O debería seguir llamándolo doctor? Me reí, sintiendo cómo se me relajaba un poco la tensión. Es Olivia. Pero me gusta que me llames, Doc, viniendo de ti. ¿Eso fue coqueteo? ¿Yo estaba coqueteando? La falta de sueño debe estar afectándome. Entablamos una conversación fluida, hablando de todo, desde nuestros lugares favoritos en Sydney hasta nuestros recuerdos más vergonzosos de la infancia. Me cautivó la forma en que Zoe movía las manos al hablar, el tono melodioso de su risa, la chispa de picardía en sus ojos. Entonces, Olivia, dijo, alargando mi nombre de una manera que me heló la sangre, probablemente ya hayas curado a la mitad de Sydney. ¿Tienes alguna historia increíble de urgencias? Comencé a contar una historia sobre un paciente particularmente memorable que había llegado con un patito de goma atascado en un lugar innombrable, disfrutando de las carcajadas de Zoe mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Entonces, noté un brillo en su mano izquierda que me revolvió el estómago. Un anillo. Un anillo de compromiso. Para ser exactos, la complicación Zoe debió notar mi repentino cambio de actitud, porque su risa se fue apagando. ¿Todo bien?, preguntó, la sonrisa de Zoe no le llegaba a los ojos. Unos 2 años. La boda es dentro de 6 meses. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, cargado de palabras no dichas y oportunidades perdidas. Busqué a toda prisa algo que decir, cualquier cosa para romper la tensión. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos?, pregunté, arrepintiéndome inmediatamente de la pregunta. ¿De verdad quería escuchar sobre la perfecta heterosexualidad de Zoe? Romance sexual. Zoe empezó a contarme una historia sobre un encuentro casual en una barbacoa de una amiga, pero yo solo la escuchaba a medias. Mi mente daba vueltas, tratando de conciliar la química que habíamos tenido con la realidad de su compromiso. ¿Y tú? La pregunta de Zoe me devolvió al presente. ¿Hay alguien especial en tu vida? Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa irónica. Solo estoy yo y mi fiel estetoscopio. La sala de urgencias me mantiene bastante ocupado. ¿Fue mi imaginación, o Zoe parecía casi aliviada? Bueno, dijo, con la voz más suave, supongo que su pérdida es la ganancia de la sala de emergencias. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante vi algo brillar en esas profundidades. Esmeralda, anhelo, arrepentimiento. Antes de que pudiera descifrarlo, Zoe miró su reloj y se levantó de un salto. Llego tarde a una reunión con un cliente. Exclamó. Esto fue divertido, Olivia.
Deberíamos repetirlo alguna vez. Escribió su número en una servilleta y me la puso en la mano. El breve contacto de su piel con la mía me provocó una descarga eléctrica. Sí, definitivamente, me oí decir, incluso mientras mi cerebro me gritaba que huyera lo más lejos posible de esta complicación. Zoe me dedicó una última sonrisa deslumbrante antes de salir corriendo, dejándome sola con un café frío y un torbellino de emociones encontradas. Mientras miraba la servilleta en mi mano, supe que estaba al borde del abismo. Lo más sensato sería tirarla, olvidarme de Zoe Thompson, de su risa contagiosa, de sus ojos cautivadores y de su inoportuno prometido, pero mientras doblaba cuidadosamente la servilleta y la guardaba en mi bolsillo, me di cuenta de que, tratándose de Zoe, tal vez no sería capaz de hacer lo correcto. Dios mío, estaba en apuros. Una noche en la ópera me paré frente al espejo de cuerpo entero, alisando por 100ª vez la seda de mi vestido verde esmeralda. La ópera. Iba a ir a la ópera con Zoe Thompson. Como me había metido en este lío, todo empezó con un mensaje de texto, bastante inocente. Hola, doctor, mi prometido me ha dejado plantado en la ópera esta noche. ¿Te gustaría acompañarme? Te prometo que esta vez no te dislocaré nada. Debería haber dicho que no. Sabía que debería haberlo hecho. Pero la idea de Zoe con un vestido de noche, las luces tenues, la música que nos envolvía. Al fin y al cabo, solo era humano. Sonó el timbre, sacándome de mis pensamientos. Respiré hondo, agarré mi bolso y abrí la puerta. Se me cortó la respiración. Allí estaba Zoe, con un vestido negro ajustado y su cabello rojo cayendo sobre un hombro en elegantes ondas. Parecía recién salida de una pasarela. «¡Guau!», dijimos ambos al unísono, y luego reímos, rompiendo la tensión. «Estás guapísima», dijo Zoe, recorriendo mi vestido con la mirada con admiración. Sentí que se me subía el calor a las mejillas. «¿Tú también? ¿Nos vamos?». El trayecto hasta la ópera de Sydney transcurrió entre charlas informales y miradas furtivas. Intenté convencerme de que no era una cita, que Zoe estaba comprometida, pero mi corazón traicionero se aceleraba cada vez que se reía de uno de mis chistes o me rozaba accidentalmente. Al tomar asiento en el opulento teatro, no pude evitar sentir una oleada de emoción. El ambiente estaba cargado de expectación, tanto por la función como por algo más. «Tengo que confesar algo», susurró Zoe mientras las luces se atenuaban. Nunca antes había ido a la ópera. Me giré hacia ella sonriendo. «No te preocupes, yo te guiaré. Solo no te duermas ni empieces una guerra de palomitas y todo irá bien». Ella soltó una risita, acercándose. «No prometo nada sobre la pelea de palomitas, doctor». Cuando las primeras notas de la obertura llenaron el aire, me percaté de la presencia de Zoe a mi lado, el calor de su brazo contra el mío, el tenue aroma de su perfume, el suave movimiento de su pecho al respirar. Intenté concentrarme en la actuación, de verdad que lo intenté. Pero ¿cómo podía concentrarme en la trágica historia de amor que se desarrollaba en el escenario cuando mi propio corazón daba vueltas en mi pecho? A mitad del primer acto, sentí la mano de Zoe rozar la mía en el reposabrazos. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. Lentamente, con timidez, su dedo meñique se enroscó alrededor del mío. El pulso me retumbaba en los oídos, ahogando el aria de la soprano. Esto estaba mal. Estaba comprometida. Pero, Dios, se sentía tan bien. Cuando cayó el telón para el intermedio, nos separamos de un salto, como si nos hubiéramos quemado. Zoe se aclaró la garganta, sin mirarme directamente a los ojos. «¿Te apetece una copa?», preguntó con voz algo ronca. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Nos dirigimos al bar, con la tensión palpable entre nosotros, la ópera con una tensión latente. Mientras Zoe pedía nuestras bebidas, vi su anillo de compromiso brillando bajo las lámparas de araña. La realidad me golpeó de lleno. «Zoe», empecé, sin saber muy bien qué iba a decir.
Tenemos que parar esto. Me estoy enamorando de ti. Esto es un error, pero antes de que pudiera continuar, Zoe se volvió hacia mí, con los ojos brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. Olivia, susurró, acercándose, el momento quedó suspendido entre nosotros, cargado de posibilidades. Podía sentir el calor de su cuerpo, ver el pulso latiendo en su cuello. Si tan solo me inclinara un poco, el estridente sonido de un teléfono móvil interrumpió el momento. Zoe retrocedió de un salto, buscando a tientas en su bolso. «Es Mark», dijo con voz tensa. Debería contestar, asentí con la cabeza, intentando ignorar la sensación de vacío en el estómago. Por supuesto. Estaré aquí mismo. Mientras Zoe se alejaba para contestar la llamada, me apoyé en la barra, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Esta mujer estaba comprometida. Me estaba preparando para una decepción amorosa. Pero al ver a Zoe hablar por teléfono, con el ceño fruncido y jugueteando con su vestido, supe que ya era demasiado tarde. Me estaba enamorando perdidamente de alguien a quien no podía tener. El resto de la ópera transcurrió como en un sueño. Ambos fingimos que no había pasado nada, comentando la música y el vestuario con una naturalidad forzada, pero la tensión persistía, un hilo invisible que nos unía incluso cuando intentábamos mantener la distancia. Al despedirnos frente a la ópera, Zoe dudó un instante y luego me abrazó. Respiré hondo, envuelta en su calidez y su aroma. «Gracias por esta noche, Olivia», murmuró en mi cabello. Fue perfecta, como tocarla allí mismo en las escaleras, mientras veía cómo su taxi desaparecía en la noche de Sydney, supe que estaba en serios problemas. Esto ya no era solo atracción, era algo mucho más peligroso, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. Parque del Centenario habían pasado semanas desde aquella noche inolvidable en la ópera, y yo hacía todo lo posible por olvidarme de Zoe Thompson. Me volqué en el trabajo, hice turnos extra, cualquier cosa para no pensar en esos ojos verdes y esa risa contagiosa, pero en esta mañana gris y lluviosa de Sydney, mientras corría por mi ruta habitual, todo mi esfuerzo se vino abajo. Doblaba una esquina en Centennial Park, con los zapatos chapoteando en los charcos, cuando choqué violentamente con otro corredor que venía en dirección contraria. Ambos caímos al suelo en un enredo de extremidades y maldiciones. «Lo siento mucho». No estaba mirando por dónde estaba. Mi disculpa se ahogó en mis labios al alzar la vista y encontrarme con un rostro familiar y pecoso. «Zoe, Olivia». Parecía tan sorprendida como yo, con el pelo rojo pegado a la cara por la lluvia que arreciaba. De entre todos los senderos para correr, y todos los parques, y todo Sydney, ambos reímos, con un tono ligeramente histérico, mientras nos ayudábamos a levantarnos. La lluvia caía con fuerza, empapando nuestra ropa deportiva. «Vamos», dije, agarrándole la mano sin pensarlo. «Hay una glorieta cerca. Podemos esperar allí a que pase lo peor». Corrimos de la mano bajo el aguacero. Cuando llegamos al refugio del pequeño senador blanco, estábamos empapados y sin aliento. «Bueno», rió Zoe, escurriéndose la coleta. «Esta es una forma de refrescarse después de correr». No pude evitar reír, aunque intentaba no mirar fijamente cómo su ropa mojada se pegaba a su atlética figura. No era exactamente lo que tenía en mente cuando salí esta mañana. Un silencio reconfortante se instaló entre nosotros mientras recuperábamos el aliento, escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el techo del senador. Era plenamente consciente de la presencia de Zoe, del pequeño espacio que compartíamos, de cómo las gotas de agua resbalaban por su cuello. «Te he echado de menos», dijo Zoe de repente, con voz suave pero clara por encima del ruido de la lluvia. Me volví hacia ella, con el corazón en un puño. «Zoe, no, por favor», interrumpió, levantando una mano. «Déjame decirte esto. Estas últimas semanas no dejo de pensar en ti, en aquella noche en la ópera. No puedo sacarte de mi cabeza, Olivia». Mi pulso se aceleró. Esto era justo lo que había anhelado escuchar y lo que había temido.
Pero tu prometido, es mentira, exclamó Zoe, con los ojos muy abiertos y una expresión de vulnerabilidad. Dios, qué vergüenza. El compromiso, no. No es real, parpadeé, tratando de procesar esta información. ¿Qué quieres decir con que no es real? Zoe suspiró, pasándose la mano por el pelo húmedo. Mark es mi mejor amigo, lo ha sido desde que éramos niños. Inventamos este compromiso falso para que mi familia ultraconservadora me dejara en paz con respecto a sentar cabeza. No, no saben que soy gay. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Zoe era gay. Zoe no estaba realmente comprometida. Zoe sentía algo por mí. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté, con la voz apenas audible. Zoe se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos verdes. Porque no puedo seguir fingiendo. Porque aquella noche en la ópera me hizo darme cuenta de que ya no quiero esconderme. ¿Por qué? Respiró con dificultad, porque me estoy enamorando de ti, Olivia Chen, y eso me aterra. El tiempo pareció detenerse. El repiqueteo de la lluvia se desvaneció y lo único que oía era el estruendo de mi propio corazón. Sin pensarlo, extendí la mano y acaricié el rostro de Zoe. Yo también me estoy enamorando de ti, confesé, mientras mi pulgar acariciaba su pómulo. Dios mío, he intentado evitarlo, pero ya no puedo resistirme. Los ojos de Zoe se cerraron al sentir mi tacto, y un suave suspiro escapó de sus labios. Cuando los abrió de nuevo, estaban oscuros de deseo. Entonces deja de resistirte, susurró. No estoy seguro de quién se movió primero, pero de repente nos estábamos tocando. Fue todo lo que había imaginado y más, suave y feroz, tierno y apasionado. Los labios de Zoe estaban cálidos a pesar del frío de la lluvia, y tenía un ligero sabor a menta y algo único de ella. Enredé mis dedos en su cabello mojado, acercándola más mientras sus brazos rodeaban mi cintura. Nos separamos sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra. La lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor, pero en ese momento, estábamos en nuestro propio mundo. ¡Guau!, exclamó Zoe, con una sonrisa asomando en sus labios. Sí, asentí, sin poder borrar la sonrisa de mi rostro. ¡Guau!, la realidad mientras estábamos allí, abrazados, con la lluvia formando una cortina alrededor de nuestra pequeña glorieta, supe que todo había cambiado. Habría desafíos por delante, la familia de Zoe, la mentira que había estado viviendo, las complicaciones de comenzar una relación construida sobre bases tan inestables. Pero en ese momento, con los latidos del corazón de Zoe resonando con el mío, nada de eso importaba. Por primera vez en semanas, sentí que la esperanza florecía en mi pecho. Pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. La lluvia comenzó a amainar, el aguacero se convirtió en una llovizna suave. Zoe se apartó un poco, sus ojos buscando los míos. Entonces, Dr. Chen, dijo con una mirada traviesa, ¿cuál es su opinión profesional? ¿Es esta una afección que requiere un examen más exhaustivo? Me reí y la acerqué para acariciarla de nuevo. Oh, por supuesto, murmuré contra sus labios. Creo que vamos a necesitar hacernos pruebas exhaustivas. Por motivos médicos, claro. Al salir del refugio del senador, tomados de la mano, supe que mi vida estaba a punto de complicarse mucho. Pero con Zoe a mi lado, estaba listo para afrontar cualquier tormenta que se nos presentara. Las siguientes semanas fueron un torbellino de caricias robadas, encuentros secretos y situaciones de riesgo que nos dejaron sin aliento. Zoe y yo éramos como adolescentes que se escabullían por Sydney, siempre mirando a nuestro alrededor con recelo. La emoción era embriagadora, pero en el fondo, una persistente culpa me carcomía. ¿Estás segura de que Mark está de acuerdo con esto?, pregunté por centésima vez mientras nos acurrucábamos en mi sofá, con alguna película olvidada de fondo. Zoe suspiró, acurrucándose en mi cuello. Sí, por última vez. Es mi mejor amigo, ¿recuerdas?
Quiere que sea feliz. Pasé mis dedos por sus rizos rojizos, tratando de acallar la voz en mi cabeza que susurraba que estaba haciendo algo mal. ¿Y tu familia? Siguen pensando que estoy comprometida con el hombre perfecto. La voz de Zoe adquirió un tono amargo. Pero estoy trabajando en ello, ¿de acuerdo? Prometo que se lo diré pronto. Quería creerle. De verdad que sí. Pero a medida que los días se convertían en semanas y la familia de Zoe seguía sin saber nada, el peso de la gala benéfica, un susto tremendo ocurrió durante una gala benéfica en el hospital. Estaba haciendo mi ronda, charlando con posibles donantes, cuando vi un destello de cabello rojo al otro lado de la sala. Mi corazón dio un vuelco, y luego se encogió al darme cuenta de que Zoe no estaba sola. Iba del brazo de un hombre alto y apuesto que solo podía ser el infame Mark. Y detrás de ellos venía una pareja mayor que guardaba un parecido asombroso con Zoe, sus padres, supuse. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado del abarrotado salón de baile, y vi el pánico reflejado en el rostro de Zoe. Apartó la mirada rápidamente, riéndose de algo que Mark había dicho y apoyándose en él con una naturalidad casi ensayada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lógicamente, sabía que ese era el plan, sabía que Mark solo estaba fingiendo. Pero ver a Zoe con él, ver a su familia radiante ante la feliz pareja, hizo que todo pareciera tan real. Me disculpé e interrumpí mi conversación y me dirigí al bar, necesitando desesperadamente una copa para calmar mis nervios. Mientras esperaba al camarero, sentí una presencia a mi lado, un whisky escocés, solo, ordenó una voz masculina. Me giré y vi a Mark de pie a mi lado, con una mirada cómplice. «Dr. Chen, ¿verdad?», preguntó, extendiendo la mano. «Soy Mark. He oído hablar mucho de usted», le estreché la mano, sintiéndome irreal. Igualmente, logré decir. Mark se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Mira, sé que esto suena raro, pero quiero que sepas que yo también te apoyo. Zoe es como una hermana para mí, y nunca la he visto tan feliz como está contigo». Parpadeé, sorprendida por su franqueza. «Gracias. Significa mucho para mí». Él asintió y se enderezó al ver a Zoe acercarse, seguida de sus padres. «Aquí estás, cariño», dijo ella con voz demasiado alegre mientras entrelazaba su brazo con el de Mark. «Oh, Dr. Chen. No sabía que estaría aquí». La informalidad forzada en su tono me dolió como un puñal en el pecho. Puse mi mejor sonrisa profesional. «Señorita Thompson, siempre es un placer», dije, orgullosa de la firmeza de mi voz. «Y ustedes deben ser los padres de Zoe. Soy la doctora Olivia Chen, una de las cirujanas de traumatología de aquí». Mientras charlábamos amablemente, no pude evitar notar la sonrisa radiante de la madre de Zoe hacia su hija y Mark, y como su padre le dio una palmada en el hombro a Mark con clara aprobación. Era todo lo que Zoe siempre había deseado de ellos: aceptación, orgullo, amor. Y todo se basaba en una mentira. Me disculpé lo más rápido que pude sin parecer descortés y me refugié en la relativa seguridad de los pasillos del hospital. Me apoyé contra la pared fría, intentando calmar mi corazón acelerado. Esto era una locura. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir así? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la culpa y las mentiras nos separaran? Esa misma noche, Zoe apareció en mi apartamento, todavía con su vestido de gala pero con manchas de rímel en las mejillas. «Lo siento mucho», sollozó mientras la abrazaba. «Quería decírselo esta noche, de verdad». Pero entonces mamá empezó a hablar de los lugares para la boda y papá estaba tan orgulloso y yo simplemente no pude hacerlo. Le acaricié el cabello, con el corazón destrozado por ella, aunque una parte de mí quería sacudirla, exigirle que tomara una decisión. Pero sabía que no era tan sencillo. Salir del armario nunca era fácil, y con una familia como la de Zoe, podía significar perderlo todo. «Está bien», murmuré,
aunque ambos sabíamos que no era así. Ya lo resolveremos. Aquella noche, mientras estábamos acostados en la cama, Zoe se acurrucó contra mí como si temiera que desapareciera. Yo miraba al techo, completamente despierto. Estaba enamorado de Zoe, profunda e irrevocablemente, pero el amor no siempre era suficiente. Los secretos, las mentiras, el miedo constante a ser descubierto, todo empezaba a asfixiarme. Era cirujano de traumatología, lidiaba con situaciones de vida o muerte a diario. El gran salón de baile, este temor lento e insidioso era más aterrador que cualquier emergencia que hubiera enfrentado. Algo tenía que ceder, y pronto. Mientras finalmente me quedaba dormida, con la respiración tranquila de Zoe a mi lado, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que nos dirigíamos a toda velocidad hacia una encrucijada, y la decisión que tomáramos allí lo cambiaría todo. La gala benéfica anual del Hospital Infantil de Sydney siempre era un evento deslumbrante, pero este año sentía que las paredes del gran salón se me venían encima. Me ajusté el cuello del vestido, sintiendo que no podía respirar. Zoe debía estar aquí. Habíamos acordado que esta noche era la noche. Se acabaron las mentiras, se acabaron los secretos. Iba a contarles la verdad a sus padres, sin importarle las consecuencias, pero a medida que avanzaba la noche y no veía rastro de su cabello rojo fuego entre la multitud, la duda comenzó a carcomerme. ¿Había perdido los nervios? O peor aún, había decidido que la mentira cómoda era más fácil que la verdad incómoda. Estaba en mi tercera copa de champán, pensando seriamente en escaparme, cuando un alboroto cerca de la entrada llamó mi atención. Y allí estaba. Zoe lucía deslumbrante con un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, pero no estaba sola. Mark estaba a su lado, haciendo de apuesto prometido, y detrás de ellos iban los padres de Zoe, radiantes de orgullo. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y vi un destello de pánico en los ojos de Zoe. Negó levemente con la cabeza, con una mirada suplicante. Se me encogió el corazón. No iba a hacerlo. El enfrentamiento, no sé qué me pasó en ese momento. Quizás fue el champán, o las semanas de frustración acumulada, o simplemente ver a Zoe aferrada al brazo de Mark como a un salvavidas. Fuera lo que fuese, me encontré caminando a grandes zancadas por el salón de baile, con mis tacones resonando ominosamente en el suelo de mármol. Zoe, dije, con una voz sorprendentemente firme. ¿Puedo hablar contigo un momento a solas? Pude ver la alarma en sus ojos, pero asintió, buscando una excusa para sus padres. Salimos sigilosamente a un balcón desierto. El aire fresco de la noche contrastaba fuertemente con el ambiente sofocante del salón de baile. Olivia, ¿puedo explicarlo?, empezó a decir Zoe, pero la interrumpí. No, Zoe. No más explicaciones. No más excusas. No puedo seguir así. No seré tu sucio secreto. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas. Por favor, dame más tiempo. Prometo que les diré, solo que, ¿cuándo? Exigí, alzando la voz. ¿Cuándo, Zoe? ¿Después de la boda falsa? Antes de que Zoe pudiera responder, las puertas del balcón se abrieron de golpe. Nos separamos de un salto, pero no lo suficientemente rápido. Mark estaba allí de pie, con una expresión indescifrable. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, mirándonos alternativamente. Fue entonces cuando perdí los estribos. No, Mark, nada está bien. Pregúntale a tu prometida por qué lleva meses viéndonos a escondidas. Pregúntale por qué no puede decirle la verdad a su familia. Mark arqueó las cejas, pero para mi sorpresa, no parecía sorprendido, solo parecía triste. Zoe, dijo en voz baja. Creo que ha llegado el momento. La verdad revelada. Zoe negaba con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo, no puedo, no puedo, repetía una y otra vez, pero ya era demasiado tarde. Atraídos por el ruido, los padres de Zoe aparecieron en la puerta,
con la confusión reflejada en sus rostros. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el padre de Zoe. Zoe, cariño, ¿estás bien? Miré a Zoe, vi el terror en sus ojos y, en ese instante, tomé una decisión. Si ella no podía hacerlo, lo haría yo, por las dos, señor y señora Thompson, dije, dando un paso al frente. Hay algo que deben saber. Zoe y Mark no están realmente comprometidos. Todo ha sido una mentira, el silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Zoe se llevó la mano a la boca, mientras que el rostro de su padre adquirió un tono rojo alarmante. ¿Qué significa esto?, tronó, respiré hondo. Zoe es lesbiana. Ha estado fingiendo estar comprometida con Mark para hacerte feliz, pero la verdad es que está enamorada de mí. Y yo estoy enamorado de ella. El mundo pareció detenerse por un instante, y luego se desató el caos. El padre de Zoe empezó a gritar, su madre rompió a llorar y Mark intentó calmar la situación. Pero yo solo podía pensar en Zoe. Allí estaba, pálida y temblando, mirándome con una mezcla de miedo, rabia y alivio. ¿Cómo pudiste?, susurró, con la voz apenas audible entre el caos. Extendí la mano hacia la suya, esperando que se apartara, pero no lo hizo. Me agarró los dedos con fuerza, como si fueran mis salvavidas. Lo siento, dije, con toda sinceridad en mi interior. Pero no podía seguir viéndote destrozarte. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Si eso es lo que quieres. Durante un largo instante, Zoe se quedó mirándome fijamente. Luego, lentamente, asintió. Respiró hondo y se giró hacia sus padres. Mamá, papá, dijo con voz temblorosa, pero cada vez más firme. Es verdad. Todo. Soy gay y estoy enamorado de Olivia. Siento haberles mentido, pero no me arrepiento de ser quien soy. Un nuevo capítulo. Lo que siguió fue una mezcla confusa de lágrimas, acusaciones y verdades dolorosas largamente enterradas. Pero a pesar de todo, Zoe me sostuvo la mano y yo la suya. Al salir de la gala, el futuro era incierto, pero por fin, y afortunadamente, honesto. Comprendí algo. La verdad quizás había salido a la luz de la forma más caótica posible, pero había salido. Y por primera vez desde que conocí a Zoe Thompson, pude respirar con tranquilidad. Tras la gala, todo fue un espectáculo. Los padres de Zoe se marcharon furiosos, pero Mark, bendito sea, intervino, dándonos la oportunidad de escabullirnos antes de que los chismes se desataran. Acabamos en mi casa, en estado de shock. Zoe, empecé, con la voz quebrándose. Lo siento muchísimo. No debería haber. Antes de que pudiera terminar, Zoe estaba en mis brazos. Sus labios se estrellaron contra los míos con una desesperación que me dejó sin aliento. Ni se te ocurra disculparte, dijo con fiereza. Hiciste lo que yo tenía demasiado miedo de hacer. Me liberaste. 3 meses después, por supuesto, la vida no era perfecta. Al principio, los padres de Zoe no le hablaban, lo cual me partió el corazón. Pero poco a poco, otras facetas de su vida empezaron a florecer. Se sinceró con su equipo de rugby, quienes la recibieron con los brazos abiertos, y con muchas bromas. En cuanto a mí, los chismes del hospital se desataron, pero mis colegas me apoyaron. La doctora Patel, mi mentora en urgencias, incluso me apartó. Ya era hora, Chen, me dijo con un guiño. La verdadera prueba llegó unos 3 meses después. Zoe y yo estábamos disfrutando de un tranquilo brunch teménico cuando sonó su teléfono. Se puso pálida. Es mi madre, dijo. Quiere conocernos a las 2. La reunión fue tensa. La madre de Zoe se sentía claramente incómoda, pero a medida que avanzaba la tarde, noté que se relajaba. Era innegable la felicidad de Zoe. Al irnos, me apartó. No puedo decir que lo entienda, dijo en voz baja, pero veo cuánto quieres a mi hija. Cuídala, ¿de acuerdo?
No fue un final de cuento de hadas. El padre